Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Estábamos viendo que de alguna manera una incompatibilidad, una suerte de diferenciación y hasta diferencia o contradicción. En la concepción cristiana, desgraciadamente, se introdujo esta diferencia entre razón y fe, que por supuesto teólogos cristianos a lo largo de la historia, acaso Santo Tomás, por citar el más importante de los teólogos cristianos católicos, ha intentado, achicar esta brecha entre razón y fe y tratar de fundamentar en la razón la fe cristiana. Pero ¿hasta dónde lo logró? ¿O hasta dónde pudo inclusive decirse, hasta dónde puede decirse que pudo soslayar los problemas de los dogmas de fe? Dijimos que los dogmas de fe son, justamente su palabra lo dice, son dogmas, también se los llama misterios, y quiere decir que no están alumbrados por la racionalidad y la comprensión, sino que están más allá de las posibilidades de comprenderse en sí mismo. Esta suerte de incompatibilidad o imposibilidad de explicar los dogmas es lo que llevó, desgraciadamente, a este enfrentamiento, a esta fragmentación, que está lejos del espíritu unitario monoteísta de los profetas, incluso de Jesús. Y entonces esto abrió una brecha que con el tiempo, se fue agrandando, de modo que en una época se pensaba que la fe era salvadora, bastaba tener fe para salvarse. Y en otra época, pasado el medioevo, se empezó a creer de que era la ciencia, la razón, la racionalidad del hombre, independientemente de la fe, lo que iba a traer la salvación y la panacea, o una vida más feliz en la tierra y la solución a los problemas humanos y demás. Lo cierto es que en el punto de vista islámico, la fe y la razón son como dos alas, las dos son necesarias para volar, no se vuela con una sola. Y de hecho no hay en el Islam dogmas, por decir así, lo único que no se puede comprender en sí mismo y que es lógico por definición racional es el concepto de absoluto, de Dios en sí mismo. Porque Dios es absoluto y la razón, es limitada y por lo tanto no puede captar en sí mismo lo absoluto. La razón nos lleva a creer, a reconocer y a comprender que hay un absoluto, pero es imposible que ese absoluto, una criatura limitada como el ser humano, lo pueda conocer en sí mismo. Tiene destellos, tiene, conocimientos parciales, si se quiere, en base a su capacidad de ese absoluto. Es por esta concepción de los dogmas que se introdujeron a posteriori del mensaje de Jesús que, desgraciadamente, se abrió esta brecha, como dijimos antes, y que se llevó a creer, y todavía se cree en Occidente, de que la fe y la razón son incompatibles, o que si se habla de religión no se puede hablar de ciencia y viceversa, y que la fe es algo que no se discute, se acepta o no, pero no es materia de racionalidad, de comprensión racional, y esta separación ha hecho mucho daño, es una fragmentación que ha llevado a los hombres a bifurcar sus caminos, uno en búsqueda de ciencias, otro en búsqueda de fe, separados ambos, y hoy en día estamos en una gran crisis provocada por el aumento del conocimiento científico, pero la crisis espiritual, la crisis de valores, la crisis ética que se ha producido en Occidente y la necesidad de volver a una religiosidad, obviamente no autoritaria, pero sí profética, sí más sabia, que pueda, otorgar un sentido a aquello que las ciencias, la tecnología por sí mismo, las ciencias de lo material, las ciencias empíricas, las ciencias instrumentales, no pueden otorgar ese sentido, esa visión totalitaria, esa visión, unificada de la realidad. Por eso es que en el mundo del Islam no es así. Las ciencias han acompañado y han desarrollado la religión ha desarrollado las ciencias, la religión ha impulsado las ciencias y viceversa. Es por ello que tenemos que hacer un esfuerzo y comprender que cuando hablamos del Islam no debemos extrapolar, no debemos transferir la visión occidental de la religión y de la ciencia al mundo del Islam, porque en ellas son la unicidad, es lo que prima, el monoteísmo, es lo que prima la visión, armónica entre la ciencia y la fe, lo que prima. Por lo tanto, vamos a ver que el argumento, del conocimiento de Dios, del conocimiento del universo como, escalera para conocer a Dios, es una
es una base muy fuerte en el Islam. La fe que no está fundada en la razón no se acepta, se considera una fe ciega. Y únicamente la fe que está fundada en la razón se va a aceptar. Y de hecho, en el Corán y en la prédica de los profetas, el argumento que más se utiliza para el conocimiento de Dios es el conocimiento del universo y el conocimiento de sí mismo. Y en ese sentido se estimula los avances del conocimiento científico como parte de una concepción, de una comprensión integrada de la realidad, no meramente empírica, desprovista de un principio y un fin, sino una visión, digamos, armónica entre todos los componentes de la realidad. Si Dios quiere, en los próximos programas vamos a ahondar un poquito más y a seguir con estos temas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.